Ok, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es la ecuación de Laplace, o también se conoce como laplaciano. ¿Sí? El laplaciano es un operador que básicamente lo que representa es la segunda derivada de todas las variables. Entonces, si nosotros tenemos nuestra variable dependiente u, que depende de las variables x y y, entonces el laplaciano nos va a representar la segunda derivada de u respecto a x más la segunda derivada de u respecto a y. Así, la ecuación de Laplace se va a escribir de esta manera. Y esto es igual a 0, es una ecuación homogénea, ¿sí? En este caso, la ecuación de Laplace se va a utilizar para estudiar también una temperatura, pero una temperatura en estado estable. Esto significa que no va a depender del tiempo, o sea, no nos va a interesar la temperatura después de cierto tiempo que haya transcurrido, sino que me va a interesar la temperatura en un estado, valga la redundancia, estable del cuerpo que vaya a estudiar, ¿sí? Básicamente es en un instante, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en esta ecuación, o con esta aplicación, lo que vamos a estar estudiando es la temperatura en una placa. Para ver un ejemplo, vamos a tener la temperatura de una placa semi-infinita. Se conoce como placa semi-infinita porque obviamente no quiere decir que sea infinita, pues eso no existiría, o sea, físicamente no tiene sentido, sino porque el ancho de la placa es significativamente más pequeño que el largo de la placa. Entonces, aquí nuestro ancho pues va de 0 a A. Y el largo de la placa, es decir, lo que correspondería a la coordenada Y, vamos a suponer que es muy, muy grande, muchísimo más grande que lo que es el ancho, ¿sí? Entonces, se convierte en una placa semi-infinita. Piensen, por ejemplo, no sé, en una viga de metal, ¿sí? Donde el ancho de la viga pues llega a ser hasta de centímetros y el largo de la viga se convierte a metros, ¿sí? O, no sé, una vía de tren donde se tienen los rieles seguidos, ¿no? Donde el ancho del riel pues es también de centímetros y el largo del riel puede llegar a ser de kilómetros. Entonces, esta diferencia entre el largo y el ancho van a representar lo que es una placa semi-infinita, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner que el ancho, bueno, A es significativamente más pequeño que el largo B, ¿sí? Ahora, vamos a ver unas condiciones distintas a lo que normalmente hemos visto. En este caso, perdón, la base de la placa se va a mantener a una temperatura F de X, ¿sí? Entonces, toda esta parte de la placa se mantiene a una temperatura F de X. Esta puede ser una temperatura constante o puede estar representada por alguna función. Pero los lados verticales de la placa ahora no se van a mantener a 0 grados centígrados, sino que van a estar aislados. Entonces, cuando nosotros tenemos un aislamiento, pues lo que sucede es que no va a haber intercambio de calor entre el cuerpo y el medio, ¿sí? O no va a haber pérdida de calor o no va a haber ganancia de calor. O sea, al final lo que sucede es que la temperatura en ese lado o en esta cara de la placa, ¿sí? La temperatura no debería de presentar una diferencia con respecto a su medio. ¿Cómo entonces lo vamos a representar? Bueno, si nosotros estamos hablando del primer extremo, es decir, del extremo que está
sobre el eje de las y, entonces vamos a representar ese aislamiento como la derivada con respecto a x en el extremo 0. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta derivada lo que me indica, pues, es precisamente que no hay un intercambio de temperatura en ese punto, o bueno, en esa cara, ¿sí? Como la derivada se refiere a una razón de cambio y esta razón de cambio es igual a 0, entonces quiere decir que no existe razón de cambio, lo que se interpreta como un aislamiento, ¿sí? En el otro extremo, como también está aislado, bueno, entonces también la derivada parcial de u con respecto a x, pero ahora en la cara a o en el ancho a, también va a ser igual a 0. ¿Sí? Estas dos van a ser mis condiciones de frontera. Me van a indicar cómo están la frontera, bueno, más bien van a ser mis condiciones en X, puesto que aquí, como no estamos hablando del tiempo, no tenemos condiciones iniciales. Todas son condiciones de frontera, pero las vamos a separar en X y en Y, ¿sí? Y la tercera condición, y solamente tenemos 3, muchachos, porque únicamente vamos a estar considerando 3 de las 4 caras de la placa. La tercera condición, pues, me indicaría cuál sería la temperatura en la base. Entonces, en la base, que es cuando y vale 0, la temperatura es f de x. ¿Sí? Entonces, igual, vamos a resolver nuestra ecuación de Laplace sujeta a las condiciones de frontera que tenemos aquí. La vamos a resolver mediante el método de separación de variables. Entonces, lo primero que hacíamos, pues, es cambiar la notación, ¿no? Y vamos a decir que la temperatura U va a estar dada por un producto de dos funciones x, y. Por lo tanto, la ecuación de Laplace nos va a quedar como x y más x y igual a 0. Y al hacer la separación tendríamos x y es igual a menos x y'. Así entonces, x y' sobre menos x es igual a y' sobre y esto es igual a, no sé, a lambda cuadrada. ¿Sí? Ojo aquí. Recuerden lo que les dije en la clase pasada, que nosotros teníamos que procurar que en la ecuación de x obtener una forma de solución que involucre senos y cosenos. Esto va a suceder siempre y cuando la ecuación de x sea negativa, ¿sí? Para poder así obtener las raíces imaginarias. En todos los casos anteriores, en todas las aplicaciones que habíamos visto, teníamos que igualar a menos lambda cuadrada para que esto sucediera. Pero aquí ya tengo la ecuación negativa, por eso estoy igualando a lambda positiva. Si igualo a lambda negativa, como lo había estado haciendo antes, es decir, en el tercer caso de los posibles valores de lambda, lo que va a suceder es que en mi ecuación de x voy a obtener senos y cosenos hiperbólicos, pero eso no me va a dar la serie de senos que yo necesito, o de cosenos, ¿sí? Entonces, como aquí, al hacer la separación, la x quedó negativa, vamos a igualar a lambda positiva, ¿sí? Así, mis dos ecuaciones en forma lineal serían x' más lambda cuadrada por x es igual a 0, y' menos lambda cuadrada por y es igual a 0. Sus ecuaciones auxiliares y el valor de m para cada una de ellas. ¿Okay? Si no hubiéramos hecho esto, entonces los valores de m quedarían invertidos, o sea, los imaginarios estarían para las y y los reales estarían para las x. Matemáticamente sí se puede, o sea, no tiene nada de malo, pero físicamente ya no se podrían aplicar las condiciones que tenemos, ¿sí? Por eso nos tenemos que asegurar que
en la ecuación de las X obtengamos los valores imaginarios del lambda. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto, pues ahora sí hacemos nuestras dos ecuaciones. Vamos a tener que X es igual a C1 coseno de lambda X más C2 seno de lambda X. Y nuestra ecuación en Y va a ser C3 E a la lambda Y más C4E a la menos lambda Y. ¿Sí? En este punto, la ecuación en Y la podríamos escribir también como senos y cosenos hiperbólicos, pero quiero que veamos algo que sucede. Fíjense aquí. Tenemos 4 constantes, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho tenemos 5 constantes, C1, C2, C3, C4 y lambda. Entonces, nosotros sabemos que las Cs, C1, C2, C3 y C4, las vamos a poder reducir porque en algún momento una de ellas se me va a hacer 0 y luego al multiplicarlas, pues ya me quedan 2, ¿no? Pero en este caso, o sea, aún cuando eso suceda, pues voy a tener 4 constantes. Y yo solamente tengo 3 condiciones. ¿Cómo le voy a hacer entonces para obtener el valor que me falta? Porque al final me está faltando el valor de una constante o me está faltando una condición, como lo queramos ver. Y eso lo vamos a tomar precisamente del hecho de que la placa es una placa semi-infinita. Fíjense, vamos a estudiar un poquito esta ecuación, la solución para Y, ¿sí? Los valores que nosotros le podemos asignar a Y, muchachos, según el dibujo que tenemos de la placa, van a ser comparativamente valores muchísimo más grandes que los valores que tengamos para X, ¿sí? Ustedes díganme qué sucede si yo sustituyo un valor Y muy grande en esta ecuación. Bueno, vamos a suponer que tenemos, así como lo que les dije de los rieles, ¿no? O sea, tenemos un ancho en X que son, no sé, ni siquiera sé cuánto mide un riel, cuánto mide, como 20 centímetros. Entonces, vamos a suponer que tenemos 20 centímetros en X, pero el largo, pues, puede llegar a ser de kilómetros. Entonces, Y puede tomar valores que llegan a ser, 10, 100 veces mayores a los valores en X, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos valores en Y que son muy grandes y no necesariamente tienden a infinito de infinitamente grandes, recuerden que es comparativamente con X, ¿sí? Cuando esto sucede, este término tiende a 0, ¿sí? Cuando nosotros tomamos valores muy grandes para Y, el término del exponencial negativo tiende a 0. Y ustedes lo pueden verificar en su calculadora. Pongan E a la menos 1.000.000 o E a la menos 10.000 y les va a dar un número decimal muy pequeño, ¿sí? Entonces, como tenemos nosotros esta característica especial en la placa, que es una placa semi-infinita, entonces el término del exponencial negativo tiende a 0 por la característica de que los valores en Y van a ser muy grandes, ¿sí? Así entonces, mi ecuación en Y, pues me va a quedar nada más como C3 E a la lambda Y. Y ahora sí, ya que simplifiqué o ya que preanalicé, si le quieren decir así, la ecuación en Y, pues podemos pasar a escribir la ecuación U, que sería C2 coseno de lambda X más C3 seno de lambda X por C3E a la lambda Y. Y aquí sucede lo que habíamos hablado antes. Como tenemos C2, C3, ahí aquí, voy a poner aquí las constantes, perdón. C1, C2, C3. Como tenemos C1, C2 y C3, al multiplicarlas, dado que son constantes arbitrarias, pues obtenemos 2 constantes arbitrarias más, que serían A
y b por el exponencial. ¿Ok? Esta entonces sería mi solución general. Fíjense que aquí ya tengo únicamente tres constantes, a, b y lambda, una para cada una de las ecuaciones de frontera que tenemos. Entonces, la primera ecuación, perdón, la primera condición de frontera se refiere a el extremo izquierdo o la cara izquierda de la placa. Como dijimos que esta cara estaba aislada, entonces la condición se representa con una derivada parcial en x. Quiere decir que para poder aplicar, ¿sí? La primera condición, lo primero que tenemos que hacer es derivar parcialmente respecto a x. Entonces vamos a tener lo siguiente. Ok, tendríamos lo siguiente. La derivada de coseno pues va a ser menos lambda por a seno de lambda x más la derivada de seno lambda b coseno de lambda x, y el término exponencial, como está en y y estamos nosotros derivando parcialmente en x, pues se mantiene igual, ¿sí? En esta expresión, en la expresión que está derivada, es donde vamos a sustituir nuestra condición. Vamos a tener entonces un subíndice x o la derivada parcial en x de 0, y es igual a todo esto. ¿Ok? Entonces, pues aquí nos va a quedar lambda b por e a la lambda y es igual a 0. Y tenemos entonces tres posibilidades. Lambda b o el exponencial es 0. Ya sabemos que ni lambda ni el exponencial pueden ser 0. Ojo, lambda no puede ser 0 porque estamos en el caso 2, ¿sí? O sea, aquí arriba lo dijimos, lambda es positivo. El caso 1, que es cuando lambda era 0, está descartado. Entonces, no podemos regresar a decir que lambda es 0 por lo mismo, porque ya descartamos eso, ¿sí? Así que la única opción es que la constante b sea 0. Y esta la vamos a sustituir, mucho cuidado por favor, la vamos a sustituir en la general, no en la que está derivada, ¿sí? Así, vamos a tener que u de x, y va a ser igual a coseno de lambda x por el exponencial. Déjame lo acomodo. ¿Ok? Y esta es mi ecuación intermedia. En esta ecuación aplico la siguiente condición, que otra vez tiene que ver con la derivada parcial en x. Así que primero derivamos. Y luego sustituimos. Entonces, pues aquí vamos a concluir que el seno de lambda por a es igual a 0. Y por lo tanto, lambda va a tener el valor de n pi sobre a. Este valor de lambda, muchachos, y el valor de seno subsecuente se refiere a los valores propios de la función, ¿sí? Por si se acuerdan un poquito ahí de álgebra lineal. O sea, lo que estamos sacando son aquellos valores para los cuales la función se vuelve 0, que son sus valores propios. Entonces, sustituimos el valor que encontramos de lambda para
todas las variables o todas las constantes lambdas de la ecuación. Y tendríamos entonces a n e a la n pi sobre a y por el coseno de n pi sobre a x. Y esta es la siguiente ecuación intermedia. Maestra, ¿es AX? Es AN, a subíndice n. Ahora sí. Bien. Y ahora sí, aplicamos la última condición, que no es condición inicial, puesto que no tenemos tiempo, pero se refiere a la única condición en y que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a tener u de x, 0 es igual a n por e, n pi sobre a0 por el coseno, y esto es igual a f de x, que es la temperatura en la base de la placa. Así entonces, nos va a quedar lo siguiente. ¿Sí? Fíjense que aquí la constante o el coeficiente AN, pues corresponde también al coeficiente de una serie. Nada más que ahora, a diferencia de las aplicaciones que habíamos visto anteriormente, la serie que corresponde es una serie de cosenos. ¿Por qué? No porque tengamos A, sino porque la función sobre la cual se está definiendo f de x, pues es un coseno, ¿sí? Entonces, quiere decir que AN, pues van a ser mis dos coeficientes de Fourier, bueno, de cosenos, A0 y AN. ¿Sí? Tengo que calcular los dos, o sea, tengo que calcular una serie de cosenos aquí. Así entonces, A0, pues va a ser igual a 2 sobre L. Ojo, ¿cuánto vale L? L son los límites en X, muchachos. Es de dónde a dónde va la variable X. Y habíamos dicho que X iba de 0 a A. O sea, es el ancho de la placa, ¿sí? Entonces, en este caso, L es igual a A, que es el ancho de la placa. Lo voy a escribir aquí. L es igual a A. Entonces, vamos a tener 2 sobre L, que es A, por la integral de 0 a de la función. Y AN, pues va a ser también 2 sobre A, integral de 0 a de la función por el coseno. ¿Sí? Una vez que calculemos los coeficientes de la serie de Fourier, entonces los vamos a sustituir en nuestra última ecuación intermedia. Nada más que recuerden que se deben de sustituir ya en forma de serie. Entonces, mi solución particular debería de quedar de la forma A0 más la sumatoria de n1 hasta infinito de AN por el exponencial por coseno. ¿Okay? Y esa sería la solución particular. ¿Mande, Marcelo? Que si podría subir la cámara tantito, por favor, no alcanzo a copiarlo de A0. Ah, sí. Sale, gracias. Ok. Entonces, pues esa sería la solución particular de una placa semi-infinita con los extremos aislados. Fíjense que en este caso no depende del tiempo, únicamente, o sea, la temperatura únicamente va a depender de la posición en la que le estemos midiendo. Entonces, si tenemos una placa, pues no va a ser lo mismo medir la temperatura pegados a un extremo que exactamente en el centro o pegados a la base, ¿sí? Entonces, la temperatura de esta placa va a depender no del tiempo, sino de la posición en donde la midamos. ¿Okay?